Quiero que imagines algo por un momento. ¿Qué pasaría si desde hoy dejaras de escribir primero? ¿Qué pasaría si dejaras de insistir? ¿Qué pasaría si dejaras de explicar tu valor a alguien que ha tenido meses, quizás años, para verlo? Porque hay una verdad que nadie te dice. Muchos hombres no se alejan cuando una mujer deja de amarlos. Se alejan cuando creen que nunca podrán perderla. Y ese exceso de seguridad se convierte en descuido. El descuido se convierte en indiferencia. Y la indiferencia termina destruyendo lo que alguna vez parecía importante. Pero aquí viene la parte más poderosa. El día que una mujer deja de perseguir no porque esté jugando, sino porque finalmente entendió su valor, algo cambia en el universo emocional de quien la daba por sentada. Porque el ser humano tiene una extraña tendencia a despertar cuando experimenta ausencia, a valorar cuando siente distancia, a comprender cuando ya no tiene acceso. Y no estoy hablando de castigar, no estoy hablando de manipular, estoy hablando de algo mucho más profundo. Estoy hablando de una mujer que deja de abandonar sus sueños para sostener los sueños de alguien más. De una mujer que deja de negociar su dignidad por migajas de atención. De una mujer que recuerda quién era antes de empezar a mendigar amor. Y cuando eso ocurre, cuando recupera su paz, su energía y su identidad, muchas veces el hombre comienza a perseguirla, pero no porque ella corrió más rápido detrás de él, sino porque finalmente dejó de correr detrás de cualquiera. Quédate hasta el final, porque lo que vas a escuchar hoy puede cambiar para siempre la manera en que amas, te valoras y te posicionas frente a cualquier relación. Quiero que escuches esto con mucha atención, porque podría cambiar por completo la manera en que te relacionas con los demás y sobre todo contigo misma. Existe una razón por la que tantas mujeres terminan agotadas emocionalmente en una relación. No es porque amen demasiado, no es porque entreguen demasiado, es porque sin darse cuenta convierten la atención de un hombre en el centro de su mundo. Y cuando eso ocurre, algo muy peligroso comienza a pasar. Empiezan a olvidar su propio valor. He aprendido a lo largo de mi vida que la energía es uno de los recursos más valiosos que poseemos. Tu energía determina tus decisiones, tus emociones, tu paz y tu destino. Sin embargo, muchas personas la entregan como si fuera infinita. La invierten intentando ser vistas, intentando ser elegidas, intentando obtener respuestas de alguien que ya les mostró con sus acciones cuánto está dispuesto a ofrecer. Y aquí aparece una verdad incómoda. Cuanto más persigues atención, más dependes de ella. Y cuanto más dependes de ella, más poder entregas. Porque la necesidad nunca genera atracción. La necesidad genera desgaste, genera ansiedad, genera una dinámica donde tu felicidad depende de algo que está fuera de tu control. Recuerdo una etapa de mi vida en la que buscaba constantemente reconocimiento externo. No necesariamente en una relación de pareja, sino en distintos ámbitos de mi vida. Quería aprobación, quería validación. Quería sentir que estaba haciendo las cosas bien porque alguien más lo confirmaba. Y fue agotador, porque descubrí que quien necesita constantemente ser elegido por otros termina abandonándose a sí mismo. Por eso quiero que cambies una pregunta que quizás llevas demasiado tiempo haciéndote. Deja de preguntarte cómo hacer para que alguien te elija. Deja de preguntarte qué debes cambiar, qué debes decir o qué debes demostrar para recibir más atención. Empieza a preguntarte algo mucho más poderoso. ¿Por qué me estoy olvidando de elegirme a mí misma? Porque el día que tu vida deja de girar alrededor de una sola persona, recuperas algo que nunca debiste entregar, tu centro. Y cuando recuperas tu centro, comienzas a invertir tu energía en crecer, en aprender, en sanar, en construir. Empiezas a entrenar tu cuerpo, a fortalecer tu mente, a perseguir metas que te emocionan. Y ocurre algo extraordinario. Ya no necesitas que alguien te complete porque estás demasiado ocupada construyendo una vida que te inspira. Durante los próximos días quiero que hagas algo sencillo. Cada vez que sientas el impulso de buscar su atención, utiliza esa energía para acercarte a una mejor versión de ti misma. Porque cuando dejas de perseguir a los demás y comienzas a perseguir tu propósito, recuperas el poder que siempre fue tuyo. Y créeme, nada resulta más atractivo que una mujer que recuerda quién es. Y cuando una mujer recuerda quién es, ocurre algo aún más profundo.
Deja de gastar su energía intentando convencer a otros de algo que debería ser evidente. Porque existe una trampa emocional en la que millones de personas caen sin darse cuenta la necesidad constante de demostrar su valor. Quiero que pienses en esto por un momento. ¿Cuántas veces has explicado de más? ¿Cuántas veces has intentado mostrar todo lo que haces por alguien para que finalmente te reconozca? ¿Cuántas veces has esperado que si eras más paciente, más comprensiva, más amorosa o más disponible, finalmente alguien abriría los ojos y vería lo extraordinaria que eres? La mayoría de las personas no se da cuenta de que cuando intenta demostrar constantemente su valor, ya está actuando desde una posición de escasez. Porque quien conoce su valor no necesita promocionarlo cada 5 minutos. El sol no sale cada mañana a convencer al mundo de que brilla. Simplemente brilla. Y quien quiere verlo, lo ve. Durante muchos años observé algo que se repetía constantemente en las relaciones humanas. Las personas correctas reconocen tu esencia. Quizás no de inmediato, quizás no de manera perfecta, pero la reconocen. En cambio, las personas equivocadas te obligan a justificarte una y otra vez. Te convierten en alguien que vive explicando sus intenciones, defendiendo sus acciones y tratando de probar que merece amor, respeto o atención. Y ahí es donde comienza el desgaste. Porque cuando te acostumbras a demostrar tu valor, terminas negociando tu dignidad. Empiezas a creer que necesitas más argumentos, más sacrificios o más pruebas para ser suficiente. Pero escucha esto con atención. Nunca convencerás a una persona decidida a no ver tu valor. No importa cuánto entregues, no importa cuánto te esfuerces, no importa cuánto expliques. Recuerdo momentos de mi propia vida en los que creí que si trabajaba más duro, si daba más resultados o si demostraba más compromiso, ciertas personas finalmente reconocerían lo que aportaba. Y aprendí una lección que jamás olvidé. El reconocimiento más importante no viene de afuera. Comienza cuando tú dejas de poner tu valor en manos ajenas. Por eso quiero invitarte a hacer algo diferente. En lugar de intentar demostrar quién eres, empieza a convertirte cada día en la persona que dices ser. No expliques tu fortaleza, desarróllala. No expliques tu valor, encárnalo. No expliques tu dignidad, protégela. Y esta semana quiero que observes con honestidad todas las formas en que intentas probar que eres suficiente. Quizás lo haces respondiendo demasiado rápido, justificándote constantemente o buscando aprobación donde no existe reciprocidad. Identifica una de esas conductas y elimínala, porque el día que dejas de explicar tu valor, comienzas a vivirlo. Y cuando lo vives, ya no necesitas que nadie te crea. Muchas personas creen que el amor se demuestra estando siempre presentes. Creen que cuanto más rápido responden, cuanto más disponibles están, cuanto más adaptan su agenda a las necesidades de alguien, más posibilidades tienen de ser valoradas. Durante años observé cómo esa idea destruía la autoestima de personas extraordinarias. Personas que entregaban tiempo, atención, energía y presencia, esperando recibir reciprocidad, sin darse cuenta de que estaban enseñando a los demás a dar por sentado aquello que ofrecían. Y aquí aparece una verdad incómoda. Cuando alguien siente que siempre tendrá acceso a ti, deja de ser consciente del privilegio que representa tu presencia. Recuerdo una etapa de mi vida en la que confundía disponibilidad con compromiso. Creía que estar para todos a cualquier hora era una señal de generosidad. Contestaba mensajes inmediatamente, reorganizaba planes personales para acomodar las necesidades de otros y posponía mis prioridades para demostrar interés. Lo que descubrí con el tiempo fue doloroso pero transformador. Cuanto más abandonaba mis propios espacios para estar disponible, menos valor parecía tener mi presencia. No porque las personas fueran malas, sino porque la naturaleza humana tiende a acostumbrarse a lo que siempre está garantizado. Cuando una mujer está disponible todo el tiempo para un hombre que aún no ha demostrado compromiso, muchas veces envía un mensaje que jamás quiso comunicar. Sin palabras, transmite que su tiempo puede ser interrumpido en cualquier momento, que sus prioridades son negociables y que su atención está permanentemente accesible. Y la realidad es que lo valioso no se persigue porque sea escaso, se valora porque tiene propósito. La verdadera atracción no nace de la ausencia artificial ni de los juegos emocionales. Nace cuando una persona construye una vida tan rica, tan llena de significado, que no necesita estar pendiente constantemente de quién la escribe o quién la busca.
Cuando tus días están ocupados creciendo, aprendiendo, creando, cuidando tu salud y construyendo tus sueños, la disponibilidad excesiva desaparece naturalmente. Por eso la estrategia no consiste en ignorar a nadie, consiste en recuperar el control de tu tiempo, consiste en dejar de responder desde la urgencia emocional y empezar a responder desde la conciencia. No contestes porque tienes miedo de perder interés. Contesta cuando realmente puedas hacerlo desde la tranquilidad. No reorganices toda tu vida por una notificación. No conviertas una conversación en el centro de tu existencia. Cuando tu vida se vuelve significativa, algo cambia, tu energía cambia, tu presencia cambia, tu valor percibido cambia. Y entonces las personas comienzan a notar algo que antes no veían, que estar cerca de ti no es una garantía, es un privilegio. Y los privilegios siempre se valoran más cuando dejan de ser automáticos. Hay una pregunta que pocas personas se atreven a responder con honestidad. ¿Estás siendo elegida o simplemente estás disponible? Porque existe una diferencia enorme entre ocupar un lugar importante en la vida de alguien y permanecer como una opción de respaldo mientras esa persona decide qué hacer con sus emociones, sus prioridades o sus indecisiones. Y el problema es que muchas veces el corazón acepta situaciones que la dignidad jamás debería negociar. He conocido personas extraordinarias que permanecieron durante años esperando mensajes que llegaban cuando era conveniente para el otro. Personas que justificaban ausencias, inconsistencias y falta de compromiso porque estaban aferradas al potencial de una relación y no a la realidad de la relación. Y cada vez que aceptaban una pequeña migaja de atención como si fuera una demostración de amor, sin darse cuenta estaban enseñando cuál era el precio de su presencia. La verdad es que nadie puede valorarte más de lo que tú te valoras a ti misma. Cuando aceptas ser una opción temporal, una prioridad ocasional o una presencia conveniente, envías un mensaje silencioso pero poderoso. Comunicas que estás dispuesta a quedarte incluso cuando no recibes el respeto, la reciprocidad y la claridad que mereces. Recuerdo una etapa de mi vida donde aprendí una lección que cambió mi forma de relacionarme con las personas. Entendí que la mayoría de los límites no se rompen porque otros los cruzan. Se rompen porque nosotros permitimos que sean cruzados repetidamente. Y cada vez que justificamos una conducta que nos lastima, debilitamos nuestra propia autoridad emocional. El amor sano no te mantiene en incertidumbre permanente, no te hace competir por atención, no te obliga a conformarte con fragmentos de afecto esperando que algún día se conviertan en algo completo. El amor sano genera paz, claridad y coherencia. Puede tener dificultades, puede atravesar desafíos, pero no te convierte en una alternativa mientras decides si realmente quiere estar contigo. Por eso la estrategia más poderosa no es reclamar más amor, es elevar silenciosamente tus estándares. No necesitas anunciarlo, no necesitas amenazar, no necesitas dar discursos interminables. Simplemente decides que ya no estás dispuesto a aceptar. Decides que la inconsistencia ya no tendrá acceso automático a tu energía. Decides que la indiferencia ya no será confundida con independencia. Decides que la falta de esfuerzo ya no será interpretada como amor. Y aquí aparece la acción que transforma todo. Escribe una lista honesta de los comportamientos que ya no aceptarás en ninguna relación. Falta de respeto, ambigüedad constante, promesas incumplidas, atención intermitente, manipulación emocional. Escríbelo todo, pero después ocurre lo más importante. Respeta esa lista incluso cuando tus emociones quieran negociar. Porque el día que dejas de aceptar migajas, comienzas a descubrir el verdadero valor de tu mesa. Y quien realmente quiera sentarse contigo tendrá que llegar con algo más que sobras emocionales. Existe una prisión emocional de la que millones de personas nunca logran escapar. Una prisión silenciosa, invisible y profundamente desgastante. No tiene barrotes, no tiene candados, no tiene muros físicos. Sin embargo, mantiene cautivas a personas inteligentes, fuertes y capaces durante años. Esa prisión se llama validación externa. Es el hábito de mirar constantemente hacia afuera para descubrir cuánto vales por dentro. Es permitir que un mensaje responda por tu autoestima, es dejar que una llamada determine tu tranquilidad. Es entregar el control de tu paz a la atención, la aprobación o el interés de alguien más. Y mientras hagas eso, vivirás emocionalmente secuestrada por factores que jamás podrás controlar.
Durante mucho tiempo observé cómo personas extraordinarias reducían todo su valor a una sola pregunta: ¿por qué no me eligió? Como si el juicio de una persona tuviera el poder de definir su identidad completa. Como si años de cualidades, talentos, sacrificios y virtudes pudieran ser invalidados por la incapacidad de alguien para reconocerlos. Pero la verdad es mucho más profunda. Tu valor nunca estuvo en la mirada de quien te observa. Tu valor siempre estuvo en la esencia que construyes cuando nadie te está mirando. Recuerdo momentos de mi vida donde confundí reconocimiento con valor personal. Creía que mientras más aprobación recibiera, más seguro me sentiría, pero descubrí algo inesperado. La validación externa funciona como una droga emocional. Produce alivio momentáneo, pero nunca satisfacción duradera. Siempre necesitas más atención, más aplausos, más reconocimiento, más confirmación. Y cuando no llega, aparece la ansiedad. La verdadera seguridad nace de otro lugar. Nace cuando comienzas a confiar en ti porque te has demostrado que puedes cumplir tu palabra. No porque alguien te admire, no porque alguien te elija, no porque alguien te celebre, sino porque tú sabes quién eres cuando nadie está observando. Por eso la estrategia no consiste en convencerte con afirmaciones vacías frente al espejo. La confianza real se construye con evidencia. Cada vez que haces una promesa y la cumples, tu autoestima se fortalece. Cada vez que dices que vas a levantarte temprano y lo haces. Cada vez que dices que vas a entrenar y entrenas. Cada vez que dices que vas a trabajar en tus sueños y realmente trabajas. Estás enviándole un mensaje poderoso a tu mente: puedo confiar en mí. Y aquí está la acción que puede cambiar tu vida. Durante los próximos 30 días establece 3 compromisos personales diarios. No tienen que ser gigantescos. Deben ser realistas y sostenibles. Leer algunas páginas, hacer ejercicio, meditar, trabajar en un proyecto personal. Lo importante no es el tamaño del compromiso, lo importante es cumplirlo, porque cada promesa cumplida fortalece tu identidad. Cada acto de disciplina fortalece tu confianza. Cada día de coherencia fortalece tu autoestima. Y cuando aprendes a confiar profundamente en ti misma, la atención de otros deja de ser una necesidad. Se convierte simplemente en un complemento, nunca más en una condición para sentirte valiosa. Hay algo que cambió por completo mi manera de relacionarme con las personas, y fue entender que no todos los problemas que llegan a tu vida necesitan una reacción inmediata. Durante mucho tiempo creí que la fuerza consistía en responder rápido, defenderme rápido, explicar rápido y reaccionar rápido. Pensaba que guardar silencio era debilidad y que cada ataque merecía una respuesta. Pero la vida me enseñó una lección diferente. La mayoría de las heridas que cargamos no fueron causadas por lo que nos hicieron. Fueron causadas por cómo reaccionamos a lo que nos hicieron. El ego ama la reacción porque la reacción es impulsiva. El ego quiere responder el mensaje enojado en el mismo instante. Quiere demostrar quién tiene la razón. Quiere ganar la discusión. Quiere devolver el golpe emocional. Pero la madurez funciona de otra manera. La madurez entiende que entre el estímulo y la respuesta existe un espacio. Y en ese espacio vive tu poder. He visto relaciones destruirse por mensajes escritos en 5 segundos y lamentados durante 5 años. He visto amistades romperse por conversaciones impulsivas. He visto personas perder oportunidades extraordinarias porque tomaron decisiones desde una emoción temporal, y también he visto algo increíblemente poderoso: personas que aprendieron a detenerse antes de reaccionar. Recuerdo una conversación particularmente difícil en mi vida. Recibí palabras que me lastimaron profundamente. La versión antigua de mí habría respondido inmediatamente. Habría intentado defenderse, justificar sus acciones y demostrar que tenía razón. Pero algo fue diferente. Respiré, guardé silencio, caminé durante unos minutos, dejé que la emoción bajara de intensidad, y cuando finalmente respondí, ya no hablaba desde la herida. Hablaba desde la conciencia. La conversación tomó un rumbo completamente distinto, porque aquí está la verdad que pocos entienden. Quien controla tus emociones controla tus decisiones. Y cuando alguien descubre que puede provocarte fácilmente, también descubre que puede influir en tu comportamiento. Por eso una persona emocionalmente madura se vuelve tan difícil de manipular, no porque no sienta, no porque sea fría, sino porque aprendió a gobernar sus emociones antes de permitir que sus emociones la gobiernen a ella.
La estrategia es simple pero profundamente transformadora. No respondas desde la herida, responde desde la conciencia. No permitas que una emoción temporal tome decisiones permanentes. Cuando algo te altere, cuando recibas un mensaje que despierte enojo, tristeza o frustración, date tiempo, respira, observa, reflexiona. Y aquí está la práctica que puede cambiar muchas áreas de tu vida. Cuando algo te altere emocionalmente, espera 10 minutos antes de responder cualquier mensaje o tomar cualquier decisión importante. 10 minutos pueden parecer poco, pero son suficientes para que la emoción disminuya y la sabiduría tenga oportunidad de hablar. Porque quien domina sus emociones deja de ser esclavo de las circunstancias. Y una mujer que ya no reacciona impulsivamente se convierte en una fuerza imposible de controlar. Hay una trampa emocional en la que muchas personas caen sin darse cuenta, convertir a alguien en el centro de su universo. Y cuando eso ocurre, todo lo demás empieza a girar alrededor de una sola persona. Tus emociones, tu tiempo, tus decisiones, tu energía, todo comienza a depender de cómo esa persona actúa, responde o se comporta contigo. Y en ese momento, sin darte cuenta, dejas de vivir una relación y comienzas a vivir una dependencia. He visto esto repetirse una y otra vez en la vida de personas inteligentes, capaces, llenas de potencial. Personas que tenían sueños propios, pasiones propias, identidad propia. Hasta que poco a poco empezaron a reducir su mundo para encajar en el mundo de alguien más. Cancelaron proyectos, abandonaron hobbies, se alejaron de amistades, postergaron metas y lo hicieron con la idea de que el amor requiere sacrificio total. Pero lo que no vieron es que estaban sacrificando algo más importante que la relación. Se estaban sacrificando a sí mismas. Porque cuando alguien se convierte en tu único centro emocional, esa persona no solo tiene tu amor, tiene tu paz, tiene tu estabilidad, tiene tu enfoque. Y eso es demasiado poder para entregarlo a alguien que también está aprendiendo a manejar su propia vida. Recuerdo una etapa de mi vida en la que entendí algo muy profundo. En el momento en que una sola área de tu vida se convierte en tu único punto de equilibrio, te vuelves frágil. Porque si eso se mueve, todo se cae. Y las relaciones por naturaleza son dinámicas, no son estables todo el tiempo. Tienen altibajos, silencios, distancias, momentos de conexión y momentos de desconexión. Si tu vida entera depende de esos altibajos, vivirás en constante inestabilidad emocional. Por eso la verdadera madurez emocional no consiste en amar menos, consiste en construir más. Consiste en dejar de poner toda tu existencia en una sola canasta emocional. Consiste en entender que el amor sano no te absorbe, te expande, no te reduce, te potencia, no te desconecta de ti, te conecta más profundamente contigo misma. La estrategia es clara. Deja de hacer de él el centro de tu vida y vuelve a colocarte a ti en el centro de tu propio propósito. Eso no significa dejar de amar, significa dejar de desaparecer dentro del amor. Construye una vida tan rica, tan llena de sentido, tan llena de movimiento, que el amor sea una adición maravillosa, no una necesidad desesperada. Y aquí está la acción que puede devolverte a ti misma. Recupera una pasión que abandonaste. Puede ser algo creativo, deportivo, académico o espiritual. Algo que era tuyo antes de que empezaras a perderte en otra persona. Retómalo esta semana, no como escape, sino como reencuentro. Porque cuando vuelves a construirte a ti misma, algo cambia en tu interior. Dejas de amar desde la carencia y empiezas a amar desde la plenitud. Hay una guerra silenciosa que muchas mujeres libran sin darse cuenta. No es una guerra declarada, no aparece en los titulares de su vida, pero ocurre todos los días en su mente. La comparación constante, compararse con otras mujeres, con su físico, con su éxito, con su relación, con su estilo de vida, con su forma de ser. Y lo más peligroso de esta guerra es que no tiene ganador, porque incluso cuando ganas, sigues sintiéndote insuficiente. He visto cómo la comparación puede apagar a una mujer brillante, una mujer con luz propia, con talento, con sensibilidad, con fuerza, que comienza a medir su valor a través de la vida de otras personas. Y en ese proceso deja de ver su propia evolución. Porque cuando estás mirando constantemente hacia los lados, dejas de avanzar hacia adelante.
La comparación nace de una ilusión. La idea de que siempre hay alguien mejor, más atractiva, más interesante, más exitosa. Pero la verdad es que siempre habrá alguien diferente. No mejor, diferente. Y cuando entiendes eso, comienzas a liberarte de una carga emocional innecesaria. Porque no estás aquí para ser una copia mejorada de otra persona. Estás aquí para ser la versión más auténtica de ti misma. Recuerdo una etapa en la que también caí en esa trampa, no necesariamente con otras personas, sino con estándares externos que intentaban dictar cómo debía ser el éxito, cómo debía verse el progreso, cómo debía medirse el valor. Y entendí algo profundo. Cada vez que intentas encajar en un molde que no es tuyo, te alejas de tu esencia. Y nada es más desgastante que vivir una vida que no te pertenece. La verdadera madurez emocional no consiste en superar a otras personas. Consiste en dejar de competir. Consiste en entender que tu único punto de referencia válido eres tú misma. ¿Quién eras ayer? ¿Qué pensabas ayer? ¿Qué tolerabas ayer? ¿Qué soñabas ayer? Esa es la única comparación que realmente te impulsa hacia adelante sin destruir tu paz interior. La estrategia es clara. Deja de competir con otras mujeres y empieza a construirte desde adentro. En lugar de preguntarte si eres suficiente en comparación con alguien más, pregúntate si estás creciendo en relación contigo misma. La competencia externa genera ansiedad. La evolución interna genera paz. Y aquí está la acción que puede transformar tu perspectiva. Haz una lista honesta de las áreas de tu vida que deseas mejorar. Puede ser tu salud, tu disciplina, tu autoestima, tus habilidades, tu espiritualidad o tus metas personales. No lo hagas desde la presión, hazlo desde el amor propio. Y trabaja en una de esas áreas cada día, aunque sea un pequeño paso. Porque el verdadero poder no está en ser mejor que otra mujer. El verdadero poder está en ser mejor que la versión de ti que ya no quieres repetir. Hay una de las formas más dolorosas de autoengaño emocional y es esta: insistir en alguien que ya te mostró con hechos y no con palabras que no está interesado en ti. Porque las palabras pueden confundir, pueden ilusionar, pueden suavizar la realidad, pero las acciones no mienten, las acciones revelan intenciones. He visto a muchas personas quedarse atrapadas en la esperanza, no en el amor, sino en la esperanza. Esa idea de que tal vez cambie, tal vez se dé cuenta, tal vez si hago un poco más, si soy un poco más paciente, si explico mejor, si espero un poco más. Y en ese proceso, sin darse cuenta, empiezan a desgastarse emocionalmente por alguien que ya tomó una decisión silenciosa. La verdad es que cuando alguien está realmente interesado en ti, no te deja en incertidumbre constante. No te hace cuestionarte tu valor cada semana. No te obliga a interpretar mensajes ambiguos. El interés genuino no se adivina, se siente en la coherencia. Recuerdo una etapa en la que confundí paciencia con insistencia emocional. Creía que si algo era importante debía luchar hasta el final, incluso cuando las señales eran claras. Pero con el tiempo entendí algo que cambió mi forma de ver las relaciones. Insistir donde ya hay desinterés no es amor. Es desgaste. Es intentar forzar una historia que la otra persona ya dejó de escribir. Y aquí aparece una verdad que puede doler, pero también puede liberar. Aceptar el desinterés no te hace menos valiosa, te hace más consciente, porque empiezas a ver la realidad sin filtros emocionales. Empiezas a dejar de justificar lo injustificable. Empiezas a dejar de llenar vacíos con excusas. La estrategia es simple, pero requiere madurez emocional. Deja de inventar historias para proteger lo que te duele aceptar. Observa los hechos durante 30 días, sin distorsionarlos con esperanza, nostalgia o miedo a perder. Solo observa consistencia, presencia, reciprocidad, claridad o su ausencia. Y aquí está la acción que puede devolverte a tu centro. Durante 30 días, deja de justificar comportamientos inconsistentes. No interpretes señales ambiguas a tu favor. No rellenes silencios con significado emocional que no existe. Mira lo que es, no lo que deseas que sea. Porque cuando dejas de convencer a quien ya mostró desinterés, sucede algo poderoso. Dejas de traicionarte a ti misma. Y cuando te eliges a ti, la vida deja de empujarte hacia lugares donde ya no eres elegida.
Hay un tipo de miedo que se disfraza de amor, pero en realidad es dependencia emocional. Es el miedo a perder a alguien, incluso cuando esa persona no muestra el mismo temor de perderte a ti. Y ese desequilibrio, aunque al principio parece silencioso, con el tiempo se convierte en una herida profunda que te va desgastando por dentro. He visto personas quedarse en relaciones no porque fueran felices, sino porque tenían miedo de irse, miedo a empezar de nuevo, miedo a la soledad, miedo a no encontrar algo mejor, miedo a perder lo poco que tenían, aunque ese poco también les estaba quitando paz. Y aquí está la paradoja más dura. Muchas veces no es el amor lo que nos mantiene ahí, es el miedo. Recuerdo una etapa en la que entendí algo que cambió mi forma de tomar decisiones. Cada vez que eliges desde el miedo, te alejas de ti mismo. Porque el miedo no construye, el miedo negocia tu dignidad. El miedo te hace aceptar silencios que duelen, ausencias que confunden y presencias que no suman. Pero hay un momento en la vida en el que algo despierta dentro de ti. Un momento en el que te das cuenta de que estás sosteniendo algo que no te sostiene, de que estás entregando demasiado por alguien que no teme perderte. Y ese momento es incómodo, pero también es liberador. La verdad es simple, aunque no siempre fácil de aceptar. Quien realmente te valora no te obliga a vivir en incertidumbre constante, no te pone a competir por su atención, no te hace sentir que debes ganarte un lugar que ya debería ser tuyo de forma natural. El amor sano no se negocia desde el miedo, se elige desde la claridad. La estrategia es aprender a identificar desde dónde estás decidiendo, porque no todas las decisiones nacen del amor propio. Muchas nacen del miedo a quedarse solo, del miedo al cambio, del miedo a soltar lo conocido, y ese es el primer punto de conciencia que transforma todo. Por eso la acción es tan poderosa como sencilla. Cada mañana pregúntate con absoluta honestidad, ¿estoy tomando decisiones desde el amor propio o desde el miedo al abandono? Y no intentes justificar la respuesta, solo obsérvala. Porque cuando comienzas a elegirte desde la conciencia y no desde el miedo, algo profundo ocurre dentro de ti. Dejas de aferrarte a lo que te lastima, dejas de perseguir lo que se aleja y empiezas a caminar hacia tu libertad emocional. Y en ese punto entiendes la verdad más importante de todas. Perder a quien no tiene miedo de perderte no es una pérdida, es el inicio de tu regreso a ti mismo. Y al final de todo esto hay una verdad que no siempre se dice lo suficientemente fuerte. No estás aquí para mendigar amor, ni para perseguir atención, ni para negociar tu dignidad a cambio de migajas emocionales. Estás aquí para construir una vida donde tu paz no dependa del comportamiento de nadie más. Porque cuando tu estabilidad emocional está en manos ajenas, no estás viviendo, estás sobreviviendo. Durante demasiado tiempo, muchas personas han confundido intensidad con amor, atención intermitente con interés y ausencia de claridad con destino. Pero la madurez emocional llega cuando dejas de romantizar lo que te confunde y empiezas a elegir lo que te da paz. Y la paz no genera ansiedad constante, la paz no te hace dudar de ti mismo, la paz no te obliga a interpretarlo todo. Hoy quiero invitarte a algo profundamente transformador. Deja de vivir desde la reacción y empieza a vivir desde la elección. Elige tus límites, elige tu valor, elige tu dignidad, elige tu crecimiento. Elige tu silencio cuando el silencio te proteja. Elige tu distancia cuando la distancia te salve. Elige tu presencia cuando seas valorado, no cuando seas conveniente. Porque el amor sano no te fragmenta, te construye, no te reduce, te expande. No te hace dudar de tu valor, te lo recuerda. Y si hoy estás en un punto donde sientes que te has perdido en alguien, en una relación, en una historia o en una esperanza, este es tu momento de regreso. No regreso a esa persona, regreso a ti. Haz el compromiso contigo mismo de no volver a traicionarte por miedo, por costumbre o por nostalgia. Empieza a observar con claridad, a sentir con madurez y a actuar con dignidad. Tu vida no necesita más drama, necesita más conciencia. No necesita más persecución, necesita más dirección. Y recuerda esto, lo que realmente es para ti no te destruye, no te confunde y no te obliga a perseguirlo. Lo que es para ti se queda con claridad, con respeto y con presencia. Hoy no terminas una historia, hoy empiezas a elegirte.